La primera lección de este Evangelio es que estar con el Señor, comulgar, participar en la Santa Misa, es el mayor de los dones a que podemos aspirar. Y esto lo tenemos que ver desde una perspectiva de fe. Seguramente que cualquiera de nosotros tendría sus dudas, digo dudas, no que cayera en ellas, si le dijeran o vas a misa o te vamos a dar un talón que te saca de pobre, un talón por 1 millón de euros y con eso ya. Pero mira, es que la condición es que no tienes que ir a misa. Ese día, nada más que ese día. Ese día no puedes comulgar. Un talón de 1 millón de euros, oye, por quedarte un día sin comulgar, pues alguno, o quizá muchos, tendríais la duda, la tentación, ¿verdad? Al fin y al cabo no es ni siquiera un domingo, es un día de diario, no es obligatorio, te dan un talón de 1 millón de euros. O incluso ya elevan la apuesta y te dicen, no, te doy un talón firmado y con fondos y tú pones la cantidad, ¿no? Bueno, con esto podré hacer tanto bien, podré ayudar a tantas personas. Por supuesto, mis familiares, quizá hay un hijo que no tiene empleo, quizá los nietos están en unas condiciones difíciles, ¿no? A cambio de no comulgar un solo día. Bueno, cualquiera de nosotros, repito, probablemente tendría sus tentaciones, sus dudas. Pero visto desde una perspectiva de Dios, no hay tesoro mayor. Es lo mayor y lo mejor que podemos hacer cada día. Sin la comunión, al menos hablo por mí, ni puedo vivir, ni quiero vivir. Y no hay un don más preciado que este, ni siquiera pensando en el bien del prójimo. ¿Podemos hacer un gran bien con una cantidad ingente de dinero? Por supuesto que sí. Y no podemos hacer un bien mayor rezando ante el Señor, comulgando y ofreciendo en la Santa Misa nuestros dolores unidos a la pasión de Jesucristo. Nuestra manera de ver las cosas, humana y no de fe, al final lleva a pensar que lo más importante que hizo Jesús fue multiplicar los panes y los peces, o que lo más importante que hizo Jesús fue curar a los leprosos, o que lo más importante que hizo fue cuando, por ejemplo, defendió a la adúltera y evitó que la mataran, no que defendiera el adulterio de la adúltera. Al final tendemos a pensar esas cosas. Lo más importante que hizo Jesús fue derramar su sangre. Esto es lo más importante. Y yo creo que eso es la primera lección que viene hoy en este Evangelio. Cuando nos planteamos el encuentro con el Señor en la oración, en la Santa Misa, siempre va a haber alternativas que nos parecen más importantes. Hombre, a veces si estás en la cama, ¿cómo vas a ir a misa, no? Es verdad, hay situaciones en que no puedes evitarlo. Pero el punto de partida tiene que ser este otro. El Señor me convida a la fiesta más grande y yo no pongo excusas. No digo, es que estoy ocupado, es que tengo que ir a ver esto, es que tengo que ir a ver aquello. Lo más importante es estar con el Señor. En eso creo. Y porque creo en eso, eso lo hago y eso es lo que predico. Ahora, viene una segunda parte. Basta con querer estar con el Señor. No hay que cumplir ninguna condición. Y el Señor, de esta manera, hablando en parábolas, ¿verdad?, para que la gente la entendiera, está hablando de que hay que estar en gracia de Dios para comulgar, no para ir a misa, por supuesto. Puede venir a misa una persona que no está en gracia de Dios, pero sí para comulgar. Para comulgar tienes que tener una actitud de arrepentimiento. Tienes que tener el deseo de estar unido a Dios. Tienes que pedir perdón. Por eso empezamos diciendo, Señor, ten piedad. Y después tienes que tener el don de la gracia de haber recibido el sacramento si has cometido un pecado grave. Esto es el precio a pagar. Si no lo pagamos pudiendo pagarlo, entonces también dice el Señor, mira, márchate, porque no estás en condiciones de participar de esta fiesta. Pero yo creo que hoy lo más importante es hacernos conscientes del don
que representa la Eucaristía. Cuando uno se da cuenta de esto, el orden del día cambia. No te planteas las cosas diciendo, tengo que hacer esto, aquello, lo de más allá. Te planteas tu jornada y tu programa y tu horario diciendo, tengo que ir a misa. Y lo demás girará alrededor. He ido a misa, he comulgado, lo más importante está hecho. Y lo demás, por otra parte, recibe la fuerza de eso. Porque si he ido a misa, si he estado con el Señor, seguramente tendré más alegría, más paciencia, más capacidad de autocontrol, más generosidad, más capacidad para pedir perdón o para perdonar. Si está el Señor en su sitio, normalmente al menos las cosas se colocan donde deben estar. Pidámosle al Señor que nos dé esta luz y que nos ayude a practicarlo. De pie, por favor. Por la Santa Iglesia de Dios.